Buenos días. Hoy, 15 de agosto, celebramos en la iglesia la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Nos encomendamos a su intercesión, confiamos en que como Madre de todos intercede ante su Hijo Jesús. Oramos por el alma de Blanca Mary Agudelo, Intención Familia García Agudelo. Seguimos orando por la salud de los enfermos, por las necesidades de todas las personas que cuidan a los enfermos, para que el Señor les dé mucha fortaleza. Oramos por la iglesia, oramos hoy para que esa cruz peregrina que el arzobispo va a entregar a partir de las 12 del día sea el signo que adoramos como aquel que nos da la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy celebramos, como decía al principio cuando anunciaba la intención de la misa, la solemnidad de la Asunción de María al cielo. Muchas veces confundimos asunción con ascensión. Y entonces vamos a hacer primero una pequeña referencia a esa distinción. Ascensión, se habla de la ascensión del Señor, que Él sube por sus propios medios. Dios sube por sus propios medios al cielo. Y como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos se quedaron mirando al cielo hasta que se perdió el Señor en las nubes. Y entonces aparece un ángel que les pregunta: Galileos, ¿qué hacéis allí mirando al cielo? Ese mismo que has visto subir al cielo volverá a bajar. Y entonces ahí se despierta la esperanza de la parusía, de la segunda venida del Señor a la tierra, ya revestido de gloria y majestad, sin necesidad, digámoslo así, de contar con la Virgen María. Ya Él no se va a volver a encarnar en María, no, ya Él va a venir revestido de gloria y majestad para reunir todo y llevarlo al Padre. Ascensión, que sube el Señor por sus propios medios. Y está referida esa palabra solamente al Señor. La Asunción ya hace referencia a que es levantada la Virgen, es recogida la Virgen, es como arrebatada la Virgen y llevada al cielo. No sube María por sus propios méritos, sube María por los méritos de Jesucristo resucitado, por su Hijo. Él la subió al cielo. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué nos dice hoy el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios su primera carta en el capítulo 15? Que Jesucristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y ustedes dirán, pero Él no resucitó a Lázaro, Él no resucitó también al hijo de la viuda de Naín. Sí, pero el primero en resucitar por sí mismo. Volvemos como a lo mismo de la asunción y ascensión. Él resucita por sí mismo. Lázaro fue resucitado. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado. La hija de Jairo fue resucitada, etc. Entonces, el primero en resucitar es Jesús. Y Jesús resucita sin haber conocido la corrupción del sepulcro. Y yo quiero que hagamos un énfasis muy especial aquí. Jesús no conoció la corrupción del sepulcro. Más bien, esos 3 días que estuvo Jesús en el sepulcro fueron utilizados para regenerarse, para sanarse de las heridas. Recordemos cómo terminó Jesús. Nos dice el profeta Isaías: sin aspecto atrayente, un hombre de dolores, un hombre de sufrimientos, ¿cierto? Despreciable.
¿Cómo lo vemos nosotros en la película de Mel Gibson? Destruido. Y entonces, resucitado, ya Él aparece resucitado, glorioso, para nunca más morir. Lázaro fue resucitado y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado y volvió a morir. Hasta la fecha, no tenemos noticia de que Cristo haya vuelto a morir. Vive resucitado para siempre. Entonces Jesús no conoce la corrupción del sepulcro. Moisés la conoce, Lázaro la conoce, etc. Pero hoy, cuando hacemos esta solemnidad de la Virgen María, nos damos cuenta que María tampoco conoció la corrupción del sepulcro. No hablamos de corrupción del sepulcro en el sepulcro de María, no. María fue asunta. Inclusive en Jerusalén hay una capilla, una basílica que se llama la Basílica de la Dormición de la Virgen. No se habla ni siquiera de muerte de la Virgen, se habla de la dormición. María se durmió y María fue asunta al cielo. María no pasó por la corrupción del sepulcro. Y entonces diríamos nosotros, ¿y eso por qué? Es que ¿dónde está la justicia de Dios? A ver, la justicia de Dios es portarse muy bien con la mamá. Nosotros, si queremos de verdad a la mamá, por ella hacemos todo lo que sea posible. Si le vamos a hacer un regalo y si tenemos la posibilidad de darle lo mejor, le damos lo mejor. Lo más costoso, aunque nos valga mucho, pero es para la mamá. Así Dios a su madre la preservó del pecado original. La conservó inmaculada y santa, porque esa iba a ser su morada terrena. Luego no le permitió conocer la corrupción del sepulcro y fue llevada al cielo. Y el libro del Apocalipsis nos habla de aquella virgen vestida de blanco, coronada con 2 estrellas, pero aún perseguida por el diablo, y es rescatada del diablo, y es preservada y alimentada un tiempo, medio tiempo, 2 tiempos. Esa es la realidad de la Virgen. La Virgen es inmaculada, la Virgen es pura, la Virgen es la Madre de Dios. Esa mujer que con su presencia, con su palabra, evangeliza. Con su palabra, con su presencia, llevaba a Dios a los hombres, a sus semejantes. Es lo que escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas, cuando María visita a Isabel. Cuando oí tu saludo, la criatura que llevo en mi vientre se movió. Y Isabel, llena de entusiasmo y como asustada, atónita, ¿de dónde que a mí que me visite la madre de mi Señor? Bendita tú porque has creído. Isabel es iluminada. A Isabel se le revela un misterio, ese misterio de la Virgen. Yo creo que fue a la primera, fuera de José, que se le revela ese misterio a una persona. ¿Quién es María en el contexto de Nazaret? ¿Quién es María? Una muchachita más. Y su prima Isabel la distingue como la madre de mi Señor. Y María, respondiendo a ese elogio, no se queda con ese elogio para ella. Eso es lo importante de María. Ah, sí, querida, yo soy la madre del Señor. ¿Cómo te parece? No. María más bien dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Se llama esclava, se llama servidora, se llama sierva del Señor. Por eso es que María se ganó de Dios ser llevada al cielo
sin conocer la corrupción del sepulcro. Pidámosle a la Virgen María hoy, a la Inmaculada, que interceda por todos y cada uno de nosotros. Nosotros que a veces llevamos una vida como tan sucia, una vida como tan llena de irregularidades, cuando a veces somos tan piadosos pero a veces tan pecadores, cuando a veces tan creyentes pero a veces tan incrédulos, como a veces tan fieles con el Señor pero también infieles cuando le damos cabida al pecado. La Virgen María tiene que ser para nosotros un testimonio, un ejemplo a seguir. Tiene que ser para nosotros ese imán que nos contagia de la gracia de Dios. María contagió a Isabel de su gracia, de su bendición. Que María nos contagie de su gracia y de su bendición para poder ver las maravillas que Dios hace en medio de nosotros. Hermanos, a pesar de lo que estamos viviendo, esta zozobra, estas angustias, estas preguntas que se quedan sin respuestas a veces, no estamos solos. Dios es misericordioso, Dios sigue estando con nosotros y estamos alegres. El Señor propicia ambientes como estos para llenarnos de su amor y de su bondad. Amén.